Navaja, a ver, vale, hago la versión larga. O sea, yo esta pieza la pensé hace como 3 años o 4. Entonces yo tenía 22 y estaba como entrando en una crisis muy tonta, pero era de que yo había aprendido como mi sexualidad a partir del porno. Y entonces siempre emulaba como al role twink, que es como la categoría del chico joven dentro del porno, que normalmente tiene relaciones como con el entrenador o con el profesor. ¿Qué pasa? Yo llego a los 22 y me doy cuenta, bueno, empiezo como a no sentirme como identificado con el twink. Entonces empiezo a ver que mi sexualidad empieza a cambiar. Entonces ahí me empiezo a rayar y empiezo como a pensar si la sexualidad que yo tengo era porque era la mía o si simplemente la había aprendido como por internet. Rollo por, vale, consumo algo, con quién me identifico más con esta persona, entonces lo que le gusta a esta persona es lo que a mí me gusta. Como un poco así. Entonces ahí entró como entró una pregunta sobre pues como la pedagogía virtual. Entonces en esa expo yo cogía la consagración de la primavera y la comparaba con porno mormón de la productora Family Dick, que es como una productora de porno gay. Como un poco el paralelismo de la sexualización del cuerpo en el cuerpo, o sea, como con el cuerpo de la mujer siempre sea históricamente como relacionado en viene la regla, ya es fértil. Entonces como que la categoría de twink representaría un poco como ese cuerpo que no es ni adulto ni es joven del chico, que sería un poco como el efebo o las cosas así. Entonces nada, hice esa comparativa, que eran como unas instalaciones y ta. Y luego mi idea era hacer un solo. ¿Qué pasa? No quería, me pasó que no quería como hablar de mi experiencia gay en una pieza que hablara sobre ser gay y sobre tal. Entonces quería como generar un personajillo que fuera como un poco más arquetípico. Entonces, por eso dije, pues voy a hacer una pieza de grupo y sin importar sexualidades, géneros o cosas así. Entonces hicimos Nació Navaja y partía un poco pues esta idea de como unos personajes que están creados a partir del contenido de porno, pero sin la parte pornográfica. Es como si la cultura de estos personajes fueran las previas del porno, mixado con un toque cultural de la cultura española, catalana o charnega, para ser concretas, para que puedan ser como unos personajes culturalmente como deseables. Entonces, pues ese era un poco el punto de partida. Hay como algunos trabajos que son muy, o sea, como tres cosas que son bastante como literales. Una es el trabajo de Ryan Tricartán, como es un trabajo que para mí siempre tiro mucho de ahí. Y luego también mucha inspiración de unos libros que existen para dibujar cómics, que entonces tienes, por ejemplo, Colegiala asesina, entonces tienes como 50.000 poses de la colegiala pues con la faldita, no sé qué, o sea, esos son como, han sido referencias tal. Luego lo que yo hice es en Pornhub hace como una estadística anual de como qué tipo de vídeos he consumido más, cuántas horas de tal, demográficamente, la gente de 18 a 20 qué porno consume. Entonces con eso yo ideé una ficha de personajes de cada persona. Y también introduje un musical, un ballet, un tipo de fetiche, un tipo de arma, como que creé un poco como unos personajes programados, porque al estar como tratando sobre la educación programadora, pues quería como que el proceso fuera un poco así. Entonces, desde el primer día ya teníamos como todas las referencias muy claras y era como, este es nuestro campo cultural. Entonces, esto es lo único que conocemos en el mundo y a partir de aquí como vamos a ver qué pasa. Entonces fue un poco así. Sí, así como más general, pues sería como el porno, los musicales y el ballet. O sea, para mí hay algo muy bonito en el ballet y el musical y que pasa creo también en el porno, que es que la gente cuando va a consumir eso, como hace un pacto con la ficción. Rollo, tú vas a ver un ballet y la gente sabe como que no es como normal que alguien vaya en puntas. Pero en ese contexto haces un pacto, entonces dejas que te emocione y no lo cuestionas, como no cuestiona nadie que Giselle vaya en puntas. En el musical pasa lo mismo, nadie cuestiona que se pongan a cantar porque es un musical. Y en el porno pasa lo mismo, como que todo el mundo sabe que no te pica un pizzero, abre la pizza y sale un salado, o sea, como... No. Entonces como que me interesaba mucho, como que había algo del
pacto con la ficcionalidad que en las obras contemporáneas como que cuesta un poco, como que cuesta generar este pacto de todo esto es mentira, lo aceptamos, ahora dejo que me afecte, que me interesaba mucho como tratar. Entonces como que juntar como estas tres ramas que son como, tienen sus círculos mágicos de pacto y además todos los cuerpos están muy construidos para quien ve, era como muy importante. Yo creo que al principio, supongo que por una cosa de marketing institucional, tenía como mucho esta cosa de internet, la tecnología, como mucho como tema central, que creo que esta pieza me ha ayudado mucho como, o sea, como con el proceso a entender que no me apetece como ponerlo encima de la mesa, simplemente como entenderlo como una cultura más. Como de hecho es como, bueno, es una cultura como que existe ahí la cultura de internet. Entonces, como que para mí aún creo que hay que subrayarlo porque todo el mundo lo sabe, pero creo que no, aún no hay cierta conciencia de eso. Entonces es como entender que Internet y las referencias virtuales, tanto físicas como de tipo de ritmo, de tipo de referencias, son pues de la cultura de Internet. Igual que hay influencias de la cultura pues de mi territorio, ya sea Barcelona, Cataluña, España, Europa, norte global, bla, bla, bla. Entonces como que ahí también creo que se me saca un peso como de tratar la cosa sin performativizarla, porque si no pasa mucho de, ay, voy a hablar de, por ejemplo, cultura española y te pones a hacer flamenco. Bueno, no, como lo flamenco no solo está en ponerte a bailar flamenco, está pues de repente en el tipo de peinado, en el tipo de colores que te pones en la ropa, o sea, como hay algo cuando es cultural y que no es como pantomímico que me interesa. Y ahora creo que Internet se coge mucho desde una cosa pantomímica de el avatar y no sé qué, que nuestro cuerpo se aparece mucho a eso en el trabajo de la SATCOM, pero que para mí tiene que ver algo más con una cosa cultural, como algo de, pues el tipo de cuerpo, si has jugado muchas horas a videojuegos, el tipo de cuerpo que tú te imaginas, pues son cuerpos que se mueven un poco como de esa forma, o incluso pues si has visto mucho anime, el tipo de cambios sonidos, del dramatismo, de no sé qué, son cosas que están ahí. Eso es algo con lo que me voy resuelto. Algo con lo que no me voy resuelto eh, son como más como límites coreográficos, como de... bueno, sí, como la coreografía como construcciones culturales, pero ver hasta cuánto de lejos se puede ir con eso. Como cuánta programación se puede hacer a un cuerpo para que eso ya sea como coreografía, pero no haya como coreografía per se. Bueno, ahí eso aún tal. Y luego el trato del musical también desde no la superficialidad de lo que es de pues de repente poner una canción o hacer o sea, sino ver que hay sí, que hay por debajo de las cosas, más que por encima. Eso me gusta. Supongo que sí. O sea, supongo que al final la SATCOM nace para, o sea, como apropiarnos de un proyecto que no nos podemos apropiar como emergentes en ese momento, que era compañía grande. Un poco de, aunque haya habido apoyo institucional, como poder hacer las cosas sin el aprobado de primeras de la institución. Entonces yo creo que sí que hay más que una intención como una incitación a poner en valor como ciertas cosas que quizás no se valoran, ya en sí partiendo de la danza en general, como que quizás sí que se valora en ciertos sectores, pero hay algo como más de tejido cultural de una ciudad en general, que la danza es algo como anecdótico, como no la danza entendida como pues la del club, o sea, como la danza como popular de juntarse, sino una danza como de teatro, ya sea como de, sí, de potenciar eso y alzarlo un poco, y ahí sí que creo que se genera como, o sea, al final, cuando, me estoy perdiendo un poco, pero me voy a rejuntar, como que al final, creo que cuando haces un tipo de trabajo como muy concreto, eh, al final, al ponerlo delante de gente, ya eres una cosa que esa gente ha vivido, no sé cómo decírtelo, como, pues yo recuerdo como ciertos trabajos que a mí me han marcado mucho porque sean muy concretos, ya sea porque no me agradan, no, me disgustan, no sé qué, entonces creo que sí que hay algo que se pone como encima de la mesa. Es que es una pregunta difícil, ¿eh?
Vale, a ver, yo ahora estoy en dos cosas, como la SATCO. Una es intentar que existan las giras, intentar que exista un marco de exhibición y poner... mm, la gente, las instituciones se llenan la boca del ecologismo y de los tiempos y tal, y luego es imposible hacer ecológicas las piezas. Y hay una... Dicen, valoramos el teatro porque, ay, la gente consume internet, eso es rápido, pero se están generando un tipo de cultura rápida de lo ves un día o no lo ves o ya lo has perdido para siempre. Eso por un lado, navaja, intentar que... También responsabilizarte del dinero público que has recibido, como que sirva de algo como ese dinero que has recibido. Y luego, pues empezando un proyecto nuevo de cara a 2026-27. También una pieza grupal y un poco siguiendo como la línea investigativa de Navaja, pero más enfocado al rol que ahora, y me pregunto por qué está pasando, aún no he llegado, de la erotización de las DILFs y las, o sea, los DILFs y las MILFs, que ahora de repente se ha invertido y ya vuelve a estar, o sea, vuelve a ser muy erótico pues el típico empresario con poder o empresaria con poder, y esto pues en el porno está viendo mucho auge, en las series, en redes, como hay toda esta cosa como más de pumba. Entonces, pues es un poco seguir en esa línea como y también cogiendo mucho el mundo superhéroes.